Usted conoce el autor de 30 libros, cronista de la ciudad de Culiacán y periodista, bueno, con una serie de publicaciones y de reconocimientos que ha tenido alrededor de su vida. Nos va a platicar precisamente sobre estos textos, pero también nos va a hacer la reflexión de este coloquio, de lo que se quiere hacer y se pretende hacer. Por eso, este trabajo de sensibilización sobre la historia tan importante de esta región. Que tiene la palabra don René López. Justo 10 para los 12. Ustedes dirán hasta que no trabajan. Porque alguien ha dicho públicamente, no le suelten el micrófono material. Hablar, desde hace micrófono. Yo no quise quedar al último de los ponentes antes de entrar a un ciclo de preguntas y respuestas, que espero las haya. Veo mucha gente talentosa aquí, han aguantado 40 a mis antecesores y espero que les haya despertado muchas inquietudes. Pero más inquietudes les quiero agregar. Yo no vine a halagarlos, yo vine a soltarle retos. A los que se quedan, a los que se van, a los que vienen, a todos, chicos, grandes y medianos. Y mi primer personaje de reto es el joven presidente municipal que tomará las riendas de este municipio el próximo enero. Le va a dar la calle. Muchas cosas. Este se tiene que hacer varias en la casa. Desde que me ocupé de hacer la investigación de la fundación de Mazatlán, allí me inspiró Gallardo, el ingeniero Pizarra, que fue autor de la frase Mazatlán 1531, ni yendo a bailar a Chamba. Me aboqué a la investigación. Publiqué un libro que publicó siglo XXI. Me apoyaron antes del libro, publiqué y el ingeniero. El que se tomó conmigo y me retiró salud de la palabra fue la primera vez. Se sintió herido profundamente, porque yo me atreví a acusar de que había usado una fuente de información, casi una sola fuente, poco confiable, que era la del fraile Telle, porque Telle escribió una historia muy extensa de acá de la conquista, pero muy novelada. Él nunca visitó Tafira, escribió de oídas. Y él fue la ocurrencia de escoger el 14 de mayo de 1531 como fundación de Mazatlán, cuando ni siquiera le pasó lo que dijo aquí. Pero esa es otra historia que tiene que contar la cronista de Mazatlán. Para que muestre esto, aquí lo que se trata es fomentar, estimular la investigación. Quien nos dedicamos a escribir la crónica de historia, de investigar, ustedes saben que somos unos soñadores, aventados, casi limosneros, que andamos de puerta en puerta a ver quién nos da
los tacos para poder seguir caminando y buscando la información. Con un agravante muy chistoso. Los primeros que se ponen a nosotros son los que dicen que son historiadores. Inmediatamente nos ponen las cruces. Pero a pesar de todo, somos necios y seguimos adelante. Sabemos lo que se siente, lo que se sufre en los ámbitos de la investigación en una entidad como la nuestra que no paga y faltará muchos años de trabajo de investigación. Estamos apenas abriendo brechas. Ojalá haya muchos INAS, ojalá haya muchos Gilberto, que hay que seguir para gracias a Dios. Y ellos son los que hacen investigación. Pero todo lo que lo vas por fuera, no sabes por alguna parte. Bien, es una votación inicial. El problema que yo planteo aquí y traemos a la consideración de los dos saberes me nace de que cuando yo conocí Rosario, los rosarios me rechazaron, me corrieron. Tenía yo 14, 15 años, andaba vendiendo por aquí varillas, camellos, cuántas cosas. Cuando el Señor me dejó una feria, hermosas ferias, a mi edad, pues ya empezaban a usarme de las chavalas. Dije que pasó una billete de tener chavalas de eso, la seguí con la vista nada más. Y de pronto sentí que por la derecha y por la izquierda me aplicaban dos, no sé, si andaba, se me caía, y me preguntan, ¿qué eres, famoso? Siendo presidente, el más joven del presidente que ha tenido Rosario, ¿usted más joven que él? No, de verdad. Él era más joven. Ladrón. Me invitó a una feria. Trajo una soprano extraordinaria. Y me pidió a mí que leyera algo de la historia. Yo ya escribía en la universidad, ya tenía más años. Además ya vivía en México. Fui, pregunté a la cocina, a la sala, y lo primero que hice fue el micrófono abierto, para soplar el primer lugar. Y a los hombres que estaban ahí, les pedí permiso. Me daban permiso de ver a mi soprano de técnica. Afortunadamente me dieron y me dejaron. Con esa impresión, pues, me he quedado pensando en una cosa. He tenido unos amigos, una familia de varias familias extraordinarias. Una de ellas que tiene el apellido de Silva, ustedes no conocen. Entonces, bueno, me estoy reconciliando un poco. Pero siempre he tenido una serie de preguntas que hacer en esos trabajos de investigación, sobre todo en psicoanálisis. Primero, hablamos comúnmente de fundación y poblamiento como si fueran vocablos sinónimos. No es cierto. No, y legisladores incluso usan también la palabra fundación y poblamiento como si fuera sinónimo. No es cierto. Hay que ver nada más el diccionario de la palabra académica. Y si no les gusta el diccionario, que se vayan a ver la ley de Indias, perfectamente definida. El poblamiento, ¿qué es? La ocupación de un pueblo como humano, de un grupo humano, de un territorio. Y se desarrolla y se organiza. La fundación que es un documento público.
sin el cual no se considera parte de la integración de la institución llamada gobierno de los Estados Unidos y nos está establecido también en la ley de Dios. Y aquí cuando hablamos de Mazatlán, lo digo de Culiacán, lo digo de Coche, lo digo de Rosario, seguimos convirtiéndonos entre poblamiento y fundación. En Mazatlán yo pedí a través de mi libro que hablara de los orígenes del poblamiento. Sin embargo, apelé a los documentos públicos a la capitulación que marcaba la Corola cuando se logra al primer gobernador, se crea la gobernatura de Mazatlán. Y a partir de ese momento, Mazatlán empieza a poblar. Yo les decía, a ver, a costa del oro y la plata de Rosario. Vos sí que me dice perdón. Le dije, pide perdón a los rosarios, como lo hizo el presidente de Bolivia, el presidente europeo, devuelvan el oro que se paga. Devuelvan el oro que se va de Rosario. Entonces, dentro de ese concepto definitorio, cuando hablamos de la fundación de Rosario, yo me pregunto, ¿podemos darle veracidad de fundación al origen de la vida? Hay que investigar. Podemos darle, para hablar de la fundación, de la creación de la ley de Dios Santo, por lo menos hay una orden escrita de un video para mandar a un grupo de españoles y fundar como se hizo en Culiacán. Y en Culiacán esos temas celebramos hasta el 482 aniversario de la fundación, atribuida a lo de no señor, no yo de no fundó Culiacán. Lo que hizo fue crear el primer ayuntamiento y le dio libertad de poner la ciudad a poder. Y ese primer ayuntamiento y tuvieron dos estaciones. Dos estaciones en que se encuentran esas cosas, esa parte de porque habían dejado a un principio la facilidad y tenían cierta protección. Tenían miedo a las indígenas. Como aquí también, tenían miedo a los indígenas de la sierra. Empezó a tenerle miedo a los menores porque simplemente les quemaban su llama. Pasaron muchas veces y la dejaron y aquí vean una maravilla, la oposición. Pero toda la derecha obviamente era el más dulce y quiere darlo siempre. No se lo mantiene, no lo consigue. En esta circunstancia, yo lo que estoy apelando es que empecemos a investigar y cubrir esos vacíos. Primero, ¿qué cosas se le da? El poblamiento de la población. Si es la fundación, que venga el documento. Es un documento jurídico. Lo tenemos adelante. O fijemos una fecha para el documento jurídico y darle la categoría de fundación. Porque la palabra fundación se usa para muchos otros tipos de instituciones que llevan a respaldo un documento jurídico. En este momento se pueden preguntar los saberes y decir cada uno, aquí va 5.000 pesos para la fundación de investigar la historia de la familia. ¿Cuánto vale esto? Lo dejamos para el próximo video. La segunda cuestión que me he planteado, bien, estamos celebrando fundación o fundamiento
española. Y nos peleamos con los niños. Ha habido épocas, después de la independencia, en que hubo una de los historiadores controversia de si eran más indios o más españoles. Los españoles no eran porque eran creadores. Y empezaron a escribirse cosas indígenas, muy interesantes, de darse cuenta de todo lo que los españoles y criollos destruyeron. Pero seguimos aquí todavía en Sinaloa disfrutándonos, a pesar de la cantidad de etnias que han venido por la realidad. ¿Qué son los más? Indígenas, españoles, criollos. ¿Y qué queremos celebrar? La llegada de los españoles o el poblamiento de los indígenas. Se lo dejo para discusión. Porque de ahí viene también el que hagamos precisiones en el campo de esos vacíos históricos que estamos tratando de cumplir. Por otra parte también, aquí digamos en este caso, los hechos son los hechos. Quiero decir, el historiador, el cronista, no tiene la facultad de un juez para decir si es hecho o no es. Tiene que ser muy objetivo. Podemos juzgar a Luis de Guzmán como el peor de los conquistadores. También podemos hablar de él, que hizo maravillas. Podemos hablar de Francisco de Ibarra también, que vive de su hizo maravilla, pero también podemos hablar cosas negativas. Ahí tenemos que tener un poco de equilibrio y hacer un trabajo que no se hace en Sinaloa de historiografía. De aquí mi delegado de Liga sabe muy bien lo que cuesta hacer estudios de historia de la vida, que nadie los hace en Sinaloa y aunque se hace muy poco los que. Si el señor delegado me quiere explicar la historia de la vida, no. Bien, a lo que voy a decir, dentro de esos hemisferios de dudas, cuando Francisco Padilla me cuenta la historia que acaba usted de oír, del rescate del archivo de Doña de Guzmán, que está en el archivo de Sevilla, y lo tiene en 3 años. Yo puse el grito del cielo. Dije, no puede ser. Vamos a hacer lo posible de hacer el trabajo de padre o de la vida. Porque en ese foro de Luis de Guzmán está concentrado todos los documentos que Luis de Guzmán escribió de su propia cuenta. Hay otro foro que habla de los juicios de residencia y le damos a todos los compañeros, capitanes que los acompañamos, y los usamos para acusar al propio Luis. Hagan de cuenta una investigación del Ministerio Público. Ya se ha publicado bastante de eso. Y como se ha publicado mucho, muchos historiadores han recurrido a esos documentos hace 3 años 60, publicados por la Universidad de Guadalajara. Pero poco se sabía de las cartas que le mandaban informes directamente a la reina, que era su protectora. Como que el rey que no le hacía buena cara, pero la reina sí. O sea, la madre de la mamá de Felipe de Cruz. Entonces, mira la magnitud de estos documentos. Recuerda exactamente la cifra, porque era año que yo nací, 1924. Ya sabes lo que es para ganar 1924. Quise hacerlo en Culiacán, no encontré. Había
algunas alumnas de Reina Media que me han aprendido casi de experiencia, pero no de disciplina. Pero me encontré con el problema de que para poder hacer una buena paleografía no basta convertir el signo o la letra original, siglo XVI, XV, que era castellano, al español moderno. Hay que conocer la geografía, la política, hay que conocer los nombres de muchos lugares y muchos de los descubrimientos para poder entender esa documentación. Por eso no puede ser otra. Pero vino un día con Carmen es la castellana, a ella le planteé el problema. Ella, maestra de Guadalajara, precisamente paleografía, le pedí su consejo. Y me dice, yo tengo 2 o 3 alumnos muy destacados. Vaya a saber. Afortunadamente conseguí, fuimos a la verlos. Y contraté a uno que estaba en el archivo del Estado. Con él hicimos un arreglo, me hizo pruebas adelante. Inclusive al principio le pedí yo, quiero una transcripción en español moderno, pero también una repitiendo el español, el castellano del siglo XVI. Cumplió. No lo cumplió. Se prometió que cumpliera. Pero el día que tenía que venir a firmar ya con Tomadilla, ese día se cumplió. Mala suerte. Cuando recurrimos a la Escuela Mexicana de Archivística, y ahí nos trajimos el problema. Quiero decir con eso que estoy hablando de casi 3 años de trabajo para tener ya completa la paleografía. Y ya estamos trabajando, me toca a mí el trabajo, y hacer la selección para publicar la serie que ya iniciamos de los documentos de lo que es el primer número, capítulo, que será lo que es. O sea, toda la paleografía se va a publicar en el libro. Si todo ahí introducida con un análisis privado de la documentación. Aquí está el segundo libro que ahora hay para que se lo haga la realidad. Pero aquí lo importante es este montón de libros, entre ellos, tocan el tema. Eso es nada. No profundizan porque no tienen los argumentos. Hoy, por ver, ya tenemos el hilo conductor de todo lo que el dueño de Guzmán escribió al respecto. Y tiene muchos informes, claro, la mayoría buscando su mejor posición. Porque ya tenía encima a Cortés, a su madre, para la segunda audiencia, al primer virrey, etc. E hizo la conquista de acá del noroeste en contra de todos los enemigos que logró congregar en la Ciudad de México. Por eso levantó a Juliano de la Cara y por ahí una audiencia. O sea, lo que estoy diciendo con esto es que ya empezamos a tener una serie de documentos originales donde abarca la información, sobre todo
diocesano de la más grande de España, la reina me puso Compostela y me puso la misa. A Compostela primero la mandó por el nombre del rey de España. La reina se llamará Compostela, capital de la país. Después lo intenta hacer el poblado más cerca de Pico. Pero como ya venía sacerdotes en el camino donde había un tropiezo que es al mar, se quería pelear con el Espíritu Santo. Arriba San Pedro le puso el Espíritu Santo. El río de Caponeto que destruyó su gente y muchos indígenas, y a Pedro no le puso nombre. Pero sí esa meta originalmente le había instrucción a unos capitales que le pusieron Villa del Espíritu Santo. No le pusieron. Entonces, después de haber fundado Culiacán, la obra que les he dicho, ya tenía, repito, la acusación de que hicieron, digamos, la audiencia y tenía que regresar a México, a la capital de España, a defenderse. Y fundó la silla a juego de la reina Compostela. Y de ahí de Compostela mandó a su capital, Cristóbal, sí, a que fundara expresamente la villa del Espíritu Santo a la mitad del camino entre Compostela y la villa de Sevilla. Ustedes se acuerdan, los distancias son más o menos distantes parecidas. O sea, porque sentía que estaba demasiado lejos la villa de San Miguel y se necesitaba un lugar intermedio que facilitara la comunicación, la provisión y todo lo demás. La historia de que tanto prevaleció esa villa es lo que tenemos que investigar. Ya presentó Gilberto planos aquí hay referencias de que nunca, a pesar de que los españoles huyeron, se fueron tras el oro del Potosí, el oro del Perú, nunca se atrevieron a hacer investigación de mineros aquí, a sabiendo de que tenían aquí también plata y oro. Pero no se fueron todos, aunque se fueron unidos de Culiacán, no se fueron todos. Pues eso, por aquellos que se quedaron aquí, algunos nombres los tenemos, yo creo que merecen que tengan un gobierno aquí a la entrada de los años contados, porque son los que le dieron vida a la región, vida española, porque descubrieron que la desembocadura del río, que también le llamó Río del Espíritu Santo, como ha visto el mapa, era un valle muy fértil, propicio para la selva, para el ganado, para los frutales, para la sal, para la pescadería. O sea, no necesitaban realmente el oro y la plata para poderse justificar. Se da el caso de que la mayoría de los que vinieron con los conquistadores no venían de aventura, venían que preparar por el escape. No era gente que empezaba a trabajar. Tal es así, en la época todavía estaba autorizada la esclavitud. Y se daba el caso de que había dos tipos de esclavitud. La autorizada, por la corona, y la no autorizada. Y el mercado estaba autorizado de la comunidad. Y hoy el Uruguay se declaró defensor de la
ayuda, por favor, denme esclavos para poder fortalecer tu vida. Y aquí también dice, den los esclavos